Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otra charla de libros y el día de hoy estoy aquí con Jaciel y estamos en la Facultad de Economía de la UNAM. Jaciel, Mucho gusto. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues ya aquí listo para comenzar la charla, ver qué preguntas nos tienen, a ver los espectadores, usted. A ver si ¿Cómo alguien, está? si alguien se Ajá. anima, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá, esperemos, Se esperemos. animan a saludarnos, pues, por ahí estaremos viendo quién se conecta. Esperamos aquí la visita de los seguidores que están aquí, que estudian y que trabajan aquí en esta facultad de Economía. Está, por ejemplo, Javier, que es maestro y creo que ha sido maestro también por aquí de Economía, Nadiesna, que prometió traernos un helado, así que maestra Nadiesna, La esperamos. estamos esperando. Ansiosos. Y se nos echó a correr por aquí estos jóvenes, Lucero y Dani, se fueron. Sí. Iban a estar por acá. ¿Y quién más anda por acá de economía? Hay muchos, entonces. Y pues yo también. Tú también es de economía, tú estás que ya por terminar. Ya octavo semestre. Octavo semestre. Sí, ya a punto de lanzarme al mercado laboral. A las estadísticas. Sí, a las estadísticas De de desempleo. desempleo. Desafortunadamente Sí. obtienes tu título y pasas a sumar números en las estadísticas. Bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Y más con estos cambios que estamos sufriendo, padeciendo y disfrutando con el nuevo gobierno, ¿no? Y en la era del capitalismo. La era del capitalismo. Yo tengo ganas de juntarme con todos los economistas ustedes para que me platiquen sobre Karl Marx y todo eso. Con gusto, O sea, creo que no hay mejores economistas para hablar de Marx que aquellos de la Facultad de Economía. Me parece, no tengo el gusto de conocer a la profesora Nadiesta, pero me parece que también es seguidora de Marx, ¿no? Hay que preguntarle a Nadiesna si es seguidora de Marx y hay que organizar una buena charla Perfecto, con economistas y con Javier Guerra, que también es economista. Me interesa, me gusta, porque yo solo llegué a leer Marx para principiantes. Muy bueno, de Rius, Rius. del maestrazo Rius, y cosas así pequeñas, ¿no? Pero siempre me ha impresionado. Entonces Dani ahora me platica mucho de Karl Marx. Pero bueno, precisamente un saludo a todos los charladores que nos acompañan. Como siempre, empezamos un saludo muy especial para Francisco Asís. Estamos esperando que ya pronto se reintegre a estas charlas. Javier Guerra, pensé que por aquí podía encontrarte. Eva Luna, Nadiesda, Mónica, Blanca. Siempre sufro con lo mismo de saludar a todos. Ya estamos creciendo en nuestra comunidad de charladores. A todos les mando un cordial saludo y pues bueno, el día de hoy elegiste hablar de Jorge Luis Borges. No es José Luis Borges, como dijo un expresidente hace unos años. Es Jorge Luis Borges y pues bueno, aquí nuestro invitado nos va a platicar un poco de él. Como así, primera anécdota, recuerdo que un amigo en la secundaria me hizo ver cómo también en los libros de texto, no solo los presidentes, sino también en los libros de texto, cometen el error de llamarlo José Luis Borges o alguna otra errata. Feísimo, ¿no? Porque el problema es que le ponen JL, ¿no? Entonces sí. la gente como que tiene más grabado el nombre de José Luis. No sabemos por qué, pero pues bueno, creo que me gustaría comenzar, que platicáramos un poco acerca de cómo fue nuestros primeros acercamientos a Borges. No sé qué tal le parezca. Y bueno, pues voy a hablar de cómo fue el mío. El mío fue, siempre he estado un poco apegado a la literatura, también soy seguidor de los libros. Y en este sentido es casi inevitable que Borges no llegue a tus oídos, ¿no? Es claro. Un escritor capital, trascendental dentro de la literatura universal e hispanoamericana, por supuesto.
Y bueno, como decía, es inevitable, ¿no? Que no oír este nombre. Yo ya había oído de él, no sé dónde, en algún lugar, pero un día a mi profesor de literatura en la prepa le pregunté solamente que me dijera que qué tal le había parecido Jorge Luis Borges. Y lo primero que me dijo mi profesor de literatura era que era un escritor sumamente difícil de leer. Entonces ya con eso simplemente surgió cierta fascinación de mí hacia Borges sin haber leído ni haber más. abierto ni un libro de él. Okay. Pero ya con ese simple dato de que era un escritor sumamente difícil me causó muchísimo interés. Y bueno, la primera vez que me atreví a abrir un libro de Borges fue precisamente ficciones. Abro el libro y el primer cuento que se encuentra ahí es Tlön Uqbar Orbis Tertis, un nombre que creo que sí impresiona y creo que te invita, ¿no? A descubrir qué es Tlön ¿Qué significa cada Y es más, ni siquiera sabes realmente la pronunciación. Yo traje mi libro precisamente de ficciones, donde sí, exactamente tenemos se escribe, bueno, el problema es que aquí lo van a ver al revés, pero esto es lo que, a ver, lee. Tlön, que por cierto, la pronunciación es, para Tlön, tiene unas diéresis en la O. Ajá. Es decir o pronunciar la palabra pero con los labios y la boca como si dijeras la palabra O. Entonces, Tlön es muy extraño, pero bueno, así es lo que puedes escribir. Tlön Uqbar Orbis Tertis, que por cierto es un libro de que será 15 páginas, 20 páginas, ya no recuerdo muy bien, pero de 10 es muy breve. Sí, es un cuento muy breve. Bueno, aquí en el índice podemos sacarla inmediatamente. De 20, 25 páginas. Es muy pequeño. Un libro muy pequeño en comparación con otros escritores, ¿no? Que cuentos los llevan hasta las 70, 60 páginas. Así que ya son casi novelas cortas, ¿no? Sí. Entonces, como te decía antes de que iniciamos la charla, yo soy un escritor, un lector muy, que no puedo jactarme de devorar libros. Soy algo lento. Entonces, Tlön Uqbar Orbis Tertis, de 20, 25 páginas, lo terminé en una semana. Muchísimo tiempo para hacer un cuento de tan pocas páginas, pero me defiendo siempre interesante, claro. Que no es un cuento muy fácil de leer y creo que es una de las peculiaridades de Borges, ¿no? Que siempre su literatura está demasiado cargada de referencias a la literatura fantástica universal, a la filosofía griega. No es secreto de que Borges siempre ha sido un milenista, ¿no? Y un fiel seguidor y admirador de Schopenhauer, que es otro filósofo extremadamente difícil de leer. Y de hecho Borges llegó a decir de Schopenhauer que fue el filósofo que descifró el universo. Entonces ahí pues podemos darnos cuenta de la admiración que tenía Borges por Schopenhauer. Pero sí, como decía, el primer acercamiento con Borges yo creo que ha de ser un poco difícil. Yo creo que hasta para los lectores más natos y curtidos. Es muy difícil, precisamente como te dijo tu maestro. Sí. A mí también me pasó que en épocas de la prepa, en primer año también, nos pone la maestra a leer y nos dice, cómprese su libro de la Alep y hay que leerlo, y precisamente específicamente el cuento de la Alep. Claro. Y entonces, si es un mundo y lo lees y realmente terminas de leerlo y no le entendiste nada cuando eres un adolescente y que no has tenido muchas lecturas. Entonces también me pasó eso, también me dijeron, necesitas leer a los griegos, necesitas leer algo de filosofía, necesitas saber que Jorge Luis Borges
Dicen las malas lenguas que se leyó toda la biblioteca De su padre. la biblioteca central de Argentina, ¿no? Fue director. Y bueno, fue director, pero decía que él se había ido a esa biblioteca Sí. a leérsela y que se leyó absolutamente todo. Entonces, él tiene la virtud, entre otras cosas, de su biografía, dicen que desde los 4 años sabía leer, que a los 6 años o 7 ya ha hecho su primer escrito, a los 11 años ya había hecho su primer traducción De Oscar Wilde, de Oscar me Wilde. parece. Sí. Exactamente, entonces era un genio en las letras. Yo hasta sospecho que era un superdotado. No, sí. Y, o sea, ya a los primeros años, yo creo a los 7 o a los 10 años, ya Borges ya sabía hablar francés, latín, inglés, alemán y por supuesto español. Sí. Y el inglés Y de hecho creo que aprendió a hablar primero inglés por parte de su abuela. Fue un aprendizaje simultáneo, ya que su abuela tenía ascendencia inglesa, entonces siempre creció con su abuela y su abuela le hablaba en inglés, entonces fue un aprendizaje simultáneo del inglés y del español. Ya las demás lenguas las fue aprendiendo posteriormente. También cuenta la leyenda, dice Borges, que él aprendió a leer alemán con un diccionario, desde un diccionario. Yo creo que parece increíble, pero bueno, ya después de toda la erudición que despliega... De empezar a investigar sobre Borges, Sí. No lo duda Sí. uno para nada que él se pueda aprender eso. O sea, yo lo que siento es que él sí era un gran devorador de libros. O él sí era un ratón de biblioteca, él sí se metía uno tras otro. Quién sabe, me gustaría pensar que en esta época donde tienes todo igual, se metería a navegar en el mundo de internet y conocería más cosas, ¿o qué no? Es interesante. Y es que a Borges su padre le heredó su biblioteca. Dice Borges que ha sido uno de los momentos capitales en su vida, la biblioteca que le hereda a su padre. Ahí lee por primera vez a Oscar Wilde, a Chesterton, a Stevenson a lo largo de su obra, y Borges va a traer muchas referencias de ese gran escritor, Walt Whitman, que también es otro de los grandes de la literatura. Un gran poeta. Poeta de poetas, así del calibre de Shakespeare. O sea, y Borges siempre ha estado lleno de todo ese abrevado de todo ese conocimiento, ¿no? Y curiosamente, una de las cosas que uno podría pensar del gran H.P. Lovecraft, esos cuentos, esas ficciones tan intensas, tan poderosas, a mí me fascina, a mí me gusta, en lo personal me gusta mucho el Lovecraft, pero resulta que a Borges no le gustaba Lovecraft y creo que lo tachaba terrible. Tal vez es que a Borges siempre odió los escritores barrocos, en el sentido en el que para contar algo tardaban cientos de páginas. Sí. Entonces yo creo que por eso también Borges se convierte en uno de los maestros de la brevedad, como habíamos en Plan Orbis Tertius, 20 páginas, crea un universo, y bueno, tal vez ahorita hablemos de eso, pero en Plan Orbis Tertius lo que hace Borges es crear todo un universo, todo un universo, el cual está encerrado en una enciclopedia, pero ese universo es tan vasto como, no sé, podría ser la obra de Tolkien, algo así. A mí esa es la impresión que me da Plan Orbis Tertius, de encerrar en 20 páginas lo que a Tolkien, a escritores menores, bueno, no sé, me voy a atrever a decir, escritores menores como J.K. Rowling con Harry Potter. Sí. Entonces... Ya son más... Sí. No, pero Tolkien todavía... Tolkien es muy respetado. Sí. Pero, o sea, creo que no es menos... El universo que crea no es menos rico ni menos impresionante. O sea, habla en Plan Orbis Tertius, habla de los filósofos, de la filosofía, de ese mundo que crea en Plan Orbis Tertius. Entonces, a ver, para quienes quisieran empezar a leer Borges,
lo ideal sería ¿no? Ficciones. Ficciones o uno de también mis libros favoritos, que es todavía más breve que ficciones. Ujú. Tal vez tenga más cuentos, pero muchísimo más breves, de una página tal vez. Ajá. El Hacedor. Hacedor. El Hacedor es un libro muy, muy, muy bueno. Igual hace gala de su habilidad para encerrar historias en una o dos páginas, ¿no? Entonces, Esa parte es lo impresionante de él. Él se dedicó a hacer cuentos, puros cuentos, bueno, poesía y ensayo, pero, y ensayo. pero nunca hizo novelas, él solo cuentos y cuentos breves y cuentos maravillosos, o sea, son verdaderamente increíbles, ¿no? Todo lo que veas. Me acuerdo que de ese programa de Canal 22 que salían esos momentos breves, por ahí llegaron a hablar de Funes el Memorioso, Funes el que es Memorioso. increíblemente bueno, Funes el Memorioso. Una obra maestra, un hombre que tiene la maldición de no poder olvidar nada, ¿no? Y es que Borges siempre vio al olvido como algo, como una bendición. Yo creo, Borges siempre, no sé si usted lo sientan, creo que sí lo sentimos varios, los que nos acercamos, pero Borges siempre se siente en su literatura cierta nostalgia, cierta melancolía. Borges no lo oculta, esto no lo oculta. Tiene uno de los versos más tristes escritos en la literatura española. Cuando muere su madre, él dice que no ha sido un hombre feliz en uno de sus versos, ¿no? Entonces, siempre existe esta como nostalgia, esta melancolía. Y no sé por qué, no podría explicar cómo en Tlan Ukbar Orbis Tertis puedo sentir cierta melancolía, siento cierto derrotismo, pero me parece que toda la obra de Borges está plagada de esa desdicha. Y como dije, en algunos de sus poemas deja entrever eso. Siempre se nota, o sea, tienes razón. Hay un cuento donde Borges es como si tuviera un viaje hacia el futuro y se encuentra en una banca y se encuentra al mismo Borges más joven. Entonces se nota mucho la nostalgia de todo ese punto de querer platicar con Borges joven. Con Borges joven, sí. ¿Cómo se llama ese cuento? El otro, me parece. Creo que sí. Si no es Borges y yo, es el otro, me parece. Algo así. Es que también son demasiado de recordarlos. Tiene una infinidad, o sea, realmente es muy difícil. Pero sí es un diálogo que sostiene Borges, el Borges escritor y el Borges convencional, por así decirlo, el Borges cotidiano. Dice uno de los Borges, dice que deja que el otro escriba, que el otro gane los premios, y él se mantiene en esa cotidianidad, ese Borges que no es el escritor, ¿no? Pero sí, increíble. Sí, de todos los cuentos. Pues también está, no lo sé, el Aleph, que es maravilloso, ¿no? Maravilloso, y creo que de esto me gustaría hablar, que ese cuento, del Aleph, encierra toda una revelación divina. Claro. Hubo aquí más allá de lo divino, ¿no? Es más allá de lo divino. Y esto va a parecer tal vez un poco impresionante, creo que es fantástico, supera lo fantástico. Y hay una doctora puertorriqueña llamada Luce López Baralt, que es una analista de ciertos escritores que tuvieron una cercanía o un encuentro con el mismísimo Dios, con Dios. Entonces, ella ha analizado escritos muy antiguos, San Juan de la Cruz, ciertos santos, donde ellos pues tratan de expresar en palabras esta experiencia, ¿no? Este encuentro con Dios. Y ella se da cuenta o descubre, y bueno, no es que haya descubierto, sino que Borges se lo revela. Ella tuvo la fortuna de haber conocido a Borges en persona. Platicó con Borges. Platicó con Borges.
Y ella le pregunta, ella ya era estudiosa de este encuentro. Y le pregunta a Borges. ¿Se escucha muy poco? ¿Se escucha muy poco? Es que estamos en una biblioteca y no podemos hablar más fuerte. A ver si... ¿Qué tal así? Ahí sí, un poquito más cerca. Saludos, Seba. Luna Alcántara. Saludos, Seba. Dani Román. Dani Román. Okay. ¿Qué tal? Continúa porque eso está interesante. Sí, sí. Entonces, Borges le revela a Luce López Baralt que el Aleph es precisamente una tentativa para expresar este encuentro con Dios. Es así, o sea, algo que nadie se esperaría y bueno, algo muy fantástico, casi increíble, ¿no? En el sentido estricto, algo que no se puede creer, ¿no? O sea, Luce hace todo un análisis de este cuento y bueno, voy a empezar a parafrasear un poco, ¿no? A contarles este descubrimiento que me gustaría compartirles de lo que ella descubre. Como algunos sabemos, pero el Aleph trata sobre una esfera. Una esfera, dice Borges, de al menos 3 diámetros, muy pequeña. Diámetro, muy pequeña, en la cual es posible ver todo el universo, todos los puntos desde un solo punto. Todo el tiempo, sí, en todos los momentos, sí, ¿no? Sí. De hecho, dice que no se puede ni describir porque no puedes poner una palabra. Exactamente. No, y precisamente a eso voy. Entonces, el Aleph es un punto desde el cual se ven todos los puntos, dice Borges. Esto ya parece inconcebible, ¿no? Un punto desde el cual se van todos los puntos. Y aparte dice Borges... Es difícil de imaginarlo. Es imposible de imaginar. Y aparte dice que todas las imágenes que se ven en el Aleph no se transponen y no son transparentes. Es decir, todo se ve simultáneamente sin encimarse una de la otra, ¿no? Es algo imposible de concebir, ¿no? Pero... sería como la visión de Dios, entonces ahí, de ver todo al mismo tiempo y no. Exactamente. Entonces... eso nunca lo había pensado, fíjate. Borges, en el Aleph, comienza para mí, lo que para mí sería uno de los momentos cumbres en la historia de la literatura universal. Y es cuando comienza a enumerar todo lo que ve en el Aleph. Vi el populoso mar, vi la muchedumbre, vi un laberinto roto, que era Londres, ¿no? Entonces comienza la enumeración y te empieza a transportar a todo eso que vio, ¿no? Incluso ahí dice, vi tu cara, ¿no? Y no sé usted, pero yo sentí un profundo vértigo cuando llegué a esa parte en la que dice que en el Aleph vio la cara de los lectores, de cada uno de sus lectores. Que está disfrutando esa lectura en ese momento. Sí, no, entonces está terrible, ¿no? Hasta cierto punto macabro, no sé, yo fue la impresión que me dio y la sensación. Sí, toda esa parte de lo que es la ley. Uy, hay que ahorrar batería. Sí, es muy interesante. Te empieza a narrar y la cuestión es que ella habla de un Borges, de un hombre que se apellida Borges, pero que no es Jorge Luis Borges, no es otro Borges, que ahí él mismo se está atrás. Es una de las cosas más interesantes de Borges, que siempre hace dudar al lector de si lo que en realidad está escrito pasó o no pasó. Se confunde la realidad. Es decir, a veces uno llega a dudar o a pensar si en verdad Borges llegó a ver un Aleph. Que bueno, es lo que yo le voy a decir acerca de Luce López Baralt. ¿Qué dice Luce López Baralt? Todo este encuentro que surge en ciertas personas en el mundo, cierto contacto con Dios, es conocido como algo místico o el misticismo. Dice López Baralt que el misticismo es un estado alterado de la conciencia en la cual una persona se une con el todo. Entonces creo que ahí ya empieza cierta relación, ¿no? Es cuando Borges trata inútilmente, y él lo sabe que es una tentativa inútil, expresar este encuentro con el todo. ¿Y qué es ese todo? El Aleph, ¿no? Sí.
es una revelación que se la hace a Borges, pero que él va a sentirse incapaz y hasta cierto punto humillado de no poder transcribir esa experiencia, ¿no? Es lo que revela Luce, y es algo que le confesa Borges a Luce López Baralt. Okay. Entonces, al final del cuento, dice Borges que cree que ese Aleph, el que vio en el cuento, esta pequeña esfera, dice, sospecho que ese es un Aleph falso. No sé si le recuerdas, dice, sospecho que ese es un Aleph falso. ¿Por qué? Porque otros escritores anteriormente ya han escrito sobre Alephs que son simplemente, dice Borges, son, ¿cómo se dice? Artificios visuales. O sea, dice Borges que en otros tiempos el Aleph fue una copa, fue un astrolabio, etc. Sin embargo, sospecha Borges que el verdadero Aleph se encuentra en las columnas de una mezquita en algún, no recuerdo en qué país, pero algún país islámico. Ajá. Dice Borges que en la columna de una mezquita, si los visitantes acercan su oído a estas columnas, pueden escuchar un atareado rumor. Entonces, aquí es donde Luce López Baralt hace todo el análisis. Dice Luce López Baralt que la columna representa los cimientos de toda una religión, que es la religión islámica. Pero esa religión islámica es imposible sin una revelación, sin un encuentro místico, sin un encuentro de una persona con el todo. En este caso es Mahoma, ¿no? Como dije, según Luce López Baralt, otras personas tuvieron este encuentro místico, las cuales fueron también Jesucristo y Buda. Entonces, estas columnas, como dije, representan los cimientos sobre los cuales se va a fundar el Islam. Y cuando Borges dice que si usted se acerca a esa columna, logra escuchar un atareado rumor, dice Luce López Baralt que se refiere a que en esas columnas está encerrada todas los rumores, todos los gritos de todas las conquistas islámicas que tuvieron que suceder para la fundación de esa religión, ¿no? Entonces, una de las cosas también importantes a destacar es que los diferentes místicos, o sea, las personas que tuvieron este encuentro, no dicen haber visto a Dios, porque ver a Dios es imposible. También por eso Borges dice que el Aleph es un falso Aleph, porque si fuera verdadero ni siquiera se le podría ver, simplemente por esta revelación divina, ¿no? Ver a Dios mismo es imposible. Entonces por eso el Aleph esférico es falso. A Dios se le escucha, no se le ve, dice Borges. Y Borges y los místicos, ¿no? Entonces por eso se escucha el susurro en esa columna, ¿no? Por eso Borges cree que ese es el verdadero Aleph, porque no se ve, se escucha. Entonces es una de las cosas así. No, pero dice, realmente deben de leer Borges y deben de llegar a la Aleph. O sea, no creo que sea como que una invitación directa a la Aleph, pero necesaria si quieren leer de Borges, porque se encuentra todo eso. Ese tipo de cosas casi que te hacen cuestionarte, te hacen preguntar, y con Borges tienes la necesidad de investigar. Sí, ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué se refiere a esto? Entonces, por eso es un tanto pesado, porque hay que ir a buscarle más allá. No es, lees un libro y, sí, ya, regresas a los cuentos, regresas a las historias y tienes que entenderlas.
las ideas, ¿no? Que Por- como en este libro que estamos hablando, el del laberinto, ¿no? Los reyes que están, Los dos reyes y los dos laberintos. los dos reyes Y los dos laberintos. Una página, es solo una página. En esa página encierra un encuentro hermoso donde al final Borges nos muestra cuál es, o bueno, es como una adivinanza al final. ¿Cuál sería el laberinto más perfecto en el mundo? Y al final es increíble, ¿no? Sí, no les vamos a dar el spoiler. El spoiler. Porque es increíblemente Sí. bueno, es una página, entonces, pero tienes que leerlo y tienes que entenderlo y te quedas así como que sabemos que un laberinto de esos que resolvemos dibujando, pues están imposibles y tienes que regresar y todo. Intrincados, llenos de vastas galerías, dice Borges, De vastas escaleras. Subidas y bajadas y todo oculto, pero en este caso, el final es increíblemente bueno. A ver, me gusta aquí, dice, los hombres se sintieron, ¿qué? Perdidos en el tiempo y en el espacio. En el tiempo porque si el futuro... A ver... Porque si el futuro y el pasado son infinitos, no habrá realmente un cuándo en el espacio. Porque si todo ser... Todo sea. Porque si todo ser equidista de lo infinito y de lo infinitesimal, tampoco habrá un dónde. Nadie está en algún día, en algún lugar. Nadie sabe el tamaño de su cara. Increíblemente bueno. Dice Borges también Es un extracto de la ley. dice Borges que todos los hombres, un hombre es todos los hombres, es decir, a todos vamos a sufrir el mismo destino, las mismas desdichas, los mismos desamores, los mismos amores que puede sufrir cualquiera, ¿no? Entonces, todos somos uno y no, mejor dicho, como en este sentido panteísta spinoziano, Dios está en todo y todo está en Dios, ¿no? Es también una de las cosas que Borges iba a escribir y reescribir a lo largo de su obra, que todos los hombres, un hombre es todos los hombres. Un hombre es todos los hombres. El Aleph también, o sea, dentro de esa carga, el Aleph en el alfabeto, es la primera letra del alfabeto hebreo y representa el uno y a su vez el uno representa el infinito. Por eso el nombre de ese cuento, ¿no? Donde tiene la tarea, la angustia de encerrar el infinito en un solo cuento. Es una experiencia más allá de la literatura, ¿no? Imposible encerrar, y que según Luce López Varal, Borges murió con esta angustia, no poder transmitir esa experiencia que tuvo cercana a Dios. Esto era una misión imposible técnicamente, ¿no? Pero bueno, sí, hay muchas cosas. Borges está también, es como Einstein, hay muchísimos memes de Borges con muchas cosas que a veces se dicen de él. Hay muchas que me encantan, la verdad es que a mí sí me gustan que tomen muchas frases porque toman frases pequeñas, pero también él, dentro de toda la cultura que se leyó por todos lados, no sé si recuerdas ese hermoso cuento de el sacerdote en la pirámide. No, ¿es de Borges? Uh-huh. No lo recuerdo. Cuando Pedro de Alvarado llega a conquistar por allá, me parece que en el Perú, agarran un sacerdote maya y lo encierran dentro de una pirámide. Sí, ya sé cuál es. ¿Cómo se llama el cuento? Se llama La escritura del Dios. La escritura del Dios. Que hay una sola palabra que según esa palabra va a terminar con el universo, ¿sí? O algo así. Y que interesante cuando, bueno, está encerrado este sacerdote y lo alimentan en lo alto de la pirámide, abre una escotilla, una puertita, y dice que es cuando, me gusta esa parte que dice la hora sin sombra, ¿no?
Sin sombra a las 12 del día. Las 12 del día. Sí. Y cuando abren esa puerta puedo ver al jaguar. Al jaguar. El simbolismo del jaguar para los mayas. Sí. El universo que representa la piel de, Y no de solo los eso, jaguares. no solo eso, siempre también el tigre, sobre todo el tigre fue el animal preferido de Borges. De hecho tiene un libro con un título en honor a su afición por los tigres que se llama El oro de los tigres. El oro de los Tigres. tigres. El oro, porque siempre a Borges cuando veía a los tigres de niño, siempre pensó que estaban cubiertos de oro, ¿no? Esa piel naranja, amarillesca. Siempre a Borges le pareció Que eran el de oro. color de oro, entonces por eso sí. De ahí viene toda su afición y también es un tigre la escritura del dios, donde en sus rayas, me parece... No, ahí es un jaguar. ¿Es un jaguar? Habla de un jaguar, tiene que ver con la cosmogonía maya. Sí. Entonces ese sí es un jaguar. Y habla de sus manchas y dice que se ve el universo, que en un jaguar se ve el universo. O sea, también tiene un simbolismo ahí muy grande con ese jaguar. Pero hay muchísimos cuentos, uno donde está el Minotauro, ¿cómo se llama ese? La casa Asterión. La casa Asterión. Sí. Ese es precioso. Preciosísimo del encuentro, ¿no? Que va a tener con el Minotauro. Se me dice Nadiezda que no se oye. ¿Cómo que no se oye, Nadiezda? Es que estamos en la biblioteca, no podemos hablar más fuerte. A ver, ¿qué dice? Y no veo nada. ¿No ves nada? Conéctate. Ya casi vamos a acabar y tú no ves nada. Estamos a punto de irnos porque ya van a venir a corrernos aquí de la biblioteca a las 8 de la noche. Te estamos esperando, Nadiezda, que vengas a pagar el helado que prometiste. Pues bueno, rápidamente, ¿con qué quieres terminar de Borges? Porque se nos va el tiempo. Borges. Me parecería Alido el Inmortal. El Inmortal. El primer cuento del Aleph. Igual, otro cuento si donde viene el Aleph, sí lo leí, por supuesto. Otro cuento en el cual Borges hace alusión esta vez a Homero. Borges en ese cuento nos deja ver siempre, él se hace la pregunta, ¿qué pasaría si un hombre fuera inmortal? Entonces con esa pregunta en mente crea el cuento, titulado El Inmortal, y se da cuenta de que si un hombre fuera inmortal, viviría demasiadas vidas, no solo una vida, porque en 100 años ya habría olvidado esa vida de hace 100 años y empezaría a tener otra nueva. Entonces, para Borges, el ser inmortal significaría una de las peores desdichas, porque estaría condenado a olvidar todas las vidas que ha vivido. Entonces es un libro... No, además tener la capacidad de retener todo eso, de recordar por la eternidad, sí es una maldición. O sea, realmente lo que se dice que todo el mundo ahora con estos vampiros feos que ya todo el mundo quiere ser inmortal, pero pues no, es una maldición. Es toda una maldición, no dice Borges. No es nada bonito eso de ser inmortal. Sí, hay muchas cosas. Realmente deben de leer a Borges, es la recomendación de este día. Hay que buscarse... yo, en lo personal, les recomiendo que empiecen con ficciones. Este librito, la verdad, es muy corto. Se supone que son 2 libros, ¿no? Sí. Era primero ficciones y El jardín de los senderos que se bifurcan. Hermosísimo. El jardín de los senderos que se bifurcan. Es increíble, o sea, sí, Borges son de estos autores que necesitas una copa de vino y una noche y madrugada para platicar de Borges, porque ahí explora el tiempo. Es intenso, es muy agradable, ¿no? Y bueno, está envuelto de anécdotas, muchas anécdotas, como por qué siendo tan grande y tan célebre no le dieron el premio Nobel, estuvo 30 años ahí. El eterno candidato. Eterno candidato, se supone, su mujer María, ¿cómo se llama? Tuvo varias mujeres, pero la última fue María Kodama. Kodama, ella dice que pues que no se lo dieron porque recibió un honoris causa del dictador chileno.
Pinochet. No fue, Pinochet. fue una comida a la cual fue invitado Borges. Él acepta, ya desde ahí es visto mal políticamente, aceptar la invitación de Pinochet. Y, Dictador. y posteriormente no solo acepta la invitación, sino que le escribe unas palabras de admiración al mismo Pinochet. Entonces cuentan la leyenda que esa fue Leyenda urbana. ajá. Que la academia, de hecho, Sí. ya no le gustó eso. Pero en una anécdota que dice la misma María Kodama, dice que ella estaba junto con él y que él recibió una llamada, dice, por lo que escuché, les dijo, no, pues a mí no me pueden amenazar, ¿no? O, ¿cómo se llama? Hay otra palabra, se me fue. Chantajear. Y que está mal visto que un hombre chantajee y que sea chantajeado. Y que la academia le dijo, le damos el premio Nobel siempre y cuando no acepte ese honoris causa que le va a entregar Pinochet. Y él decía que a él no le interesaba la política, que cuestiones de política, Sí. que él no sabía de política, que no le interesaba, que igual había ido a Inglaterra y le dieron un honoris causa, fue a Francia y le dieron un honoris causa, y hablan de Chile y uno dijo, pues venga. Entonces es muy difícil saber cómo está ahí ese asunto, ¿no? Pero ese es uno de esos rollos. Y uno particularmente, ya para irnos, que me encanta, el de los Rolling Stones. Rolling Stones. Se Bueno. supone que el mismísimo sí. Borges Su encuentro le gustaba, con Mick Jagger, ¿no? le gustaba sí. los Beatles, los Rolling Stones y particularmente Pink Floyd, The Wall. Ajá. Que en un cumpleaños, cuando los escuchó, dijo, oye, ya no me pongan el Happy Birthday to You, pónganme ese disco de The Wall, ¿no? Entonces, ay, qué padre, a mí me encanta Pink Floyd. Pero esta María Kodama, es que es los asiáticos son difíciles de recordar. Kodama, ella platica la anécdota de que parece ser que en un aeropuerto o algo así, está en una ocasión Borges y llega un tipo y maestro, yo lo admiro, yo lo quiero mucho. Sí. Incluso se se hinca así con esa benevolencia y entonces él le pregunta a María, ¿y quién es ese señor? O le dice a él, ¿y quién es usted? Le dice, soy Mick Jagger. Le dice, uno de los Rolling Stones, ¿no? Sí. Y que él se supone que se emocionó de decir, oye, usted me conoce, ¿no? Usted me conoce a mí, ¿no? Sí. Y con la modestia que tenía Borges, ¿no? Humilde hasta la muerte, Borges. Un periodista le dice, oye, que usted es una magnificencia, que es grandioso, que son charlatanerías o son mentiras, algo así le dice, pero que no es cierto, ¿no? Sí, siempre Borges, incluso en sus entrevistas se encuentran en YouTube, siempre ha reflejado mucha humildad, muchísima humildad. Incluso a mí también voy a decir otra herejía, pero Cortázar siempre me ha parecido, siempre me parecerá que va a estar a la sombra de Borges. Entonces, aún yo creo que Borges, sabiendo que era superior a Cortázar, no fue impedimento para que Borges publicara los libros de Cortázar. Fue su editor, su publicador, Borges de Cortázar, y Borges siempre se dijo muy orgulloso de haber sido el primero en haber publicado un libro de Julio Cortázar. Sin embargo, yo creo que esto se debe a esa extrema humildad que siempre tuvo Borges y que bueno, pues también no creo que hubiera sido tan bueno de su parte decir que él era el escritor definitivo de la Argentina, ¿no? Claro. Además, me parece que no necesitaba de esto. Por último, nos dicen que la escritura de Dios de Jorge Luis Borges nos comparten el cuento, la escritura de Dios del cual hablamos. A ver, una frase con la que te despides de Borges. Borges. Uno famosísimo que dice que nadie rebaje a lágrima o reproche esta magnífica ironía de los dioses que me han dado a la vez los libros y la noche.
se refiere a esa serie. Parafraseado, no exactamente, no lo No recuerdo. literal. Sí, No. pero Bueno, algo así de dice. igual manera, a mí la que me fascina mucho es que dice, siempre he tenido la idea de que el paraíso es una especie de biblioteca, ¿no? Sí, Entonces, pues, si se va a morir, él deseaba irse a una biblioteca, me parece maravilloso. Y pues estamos en un paraíso, estamos en una biblioteca de la Facultad de Economía de la UNAM. Bellísima. Bellísima, pues ya están corriendo la gente, ya nos van a empezar a correr. Así que pues fue un placer, mi estimado. Un placer, esperemos platicar más. Hay mucho, en otra ocasión retomamos a Borges porque hay Es muchísimo. muy vasto, nos quedamos cortos. Sí, aquí es solo para hacerles la invitación a que lo lean, a que se acerquen a Borges. Ya ahí Eva acaba de poner un PDF por quienes deseen descargar por ahí libros. Busca si hay ficciones. Luna, El Hacedor. Hay una El antología recopilada por el mismo Borges de sus escritos, se llama Nueva Antología Personal. Me parece sería muy buena para comenzarlo a leer. Es una combinación entre textos difíciles. Más tarde pones ahí los títulos para que lo vean. Y bueno, pues nos despedimos. Fue un placer estar aquí. Nos vemos el próximo jueves. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós. Hasta luego.